Tengo otro ejemplo más, así que al final, después de que veamos las clases, eh, la parte teórica, tengo otros más también que ocupé afuera. Esto es un ejemplo bien reciente que lo apliqué aquí en la pega de ahora, así que está fresquito. Pero tengo otros más. Oye, vamos a hacer esto como un poco de introducción. Entonces aquí en verdad está todo, no vamos a entrar en el detalle, como les digo, después lo vamos a ir viendo, pero le va a servir un poco para entender y como motivación de la problemática, que es seleccionar o definir el método de explotación. En general, en etapas tempranas de ingeniería, cuando lo único que ustedes tienen es un modelo de recursos, uno lo que hace es definir un caso de negocio, el que sea, el que sea. No necesariamente es el óptimo, pero definir un caso de negocio, o sea, un caso que sea técnico y económico, factible. ¿Ya? Por ejemplo, una mina a cielo abierto con una planta de flotación que vende concentrado de cobre o se le vende alguna fundición. ¿Ya? Y arman ese escenario a nivel de ingeniería de perfil eh, y con todos sus aspectos técnicos y una evaluación económica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ir a buscar financiamiento para continuar con una siguiente etapa de ingeniería. Por ejemplo, una etapa de prefactibilidad, una ingeniería conceptual, donde van a ir a ver, a hacer trade-off y diferentes cosas. Entonces, en una primera etapa de ingeniería, lo que buscan es un caso de negocio. No importa que hayan otros, pero al menos uno, porque con uno ya pueden seguir adelante. En el fondo tienen que pensar que ustedes tienen que ir a convencer a algún inversionista, ya sea a su propia compañía, ir a buscar un banco o a lo que sea, ¿ya? Dependiendo de cómo sea la estructura. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿qué método aplico? ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer la extracción del mineral? Si bien la evaluación económica finalmente es el producto que ustedes estén extrayendo del yacimiento y se vende, y eso genera un ingreso, ¿cierto? Con ciertos costos. Y como hemos visto a través del ramo, tanto en la parte rajo como en la parte subte, el método o los costos operacionales dependen del método, ¿cierto? $2 por tonelada. No es lo mismo, ¿recuerdan cuando hicimos las primeras clases? Donde yo les preguntaba, ¿cuánto creían ustedes que era el costo operacional? ¿Entre cuánto y cuánto se movía? Bueno, el costo operacional de una mina subterránea, por ejemplo, el cut and fill podría ser $50 por tonelada. Y como ustedes vieron, en la parte rajo es un orden de magnitud menos. Entonces hay harta diferencia. ¿Qué es lo que uno generalmente tiene? Y qué es lo que nosotros contábamos aquí, un poco para contextualizar. Este era un yacimiento, es un yacimiento, perdón, en el cual nosotros tenemos participación y se están haciendo las primeras ingenierías, ¿ya? Ingenierías tempranas. Y les voy a contar el tiro que se estaban haciendo los análisis de rajo, ¿ya? Y había un caso de negocio ya de rajo. Tiene algunos otros problemas por dónde está ubicado, por la planta de procesamiento y principalmente altos costos asociados a tranques de relave. Pero siempre se analizó el rajo. Y era una cuestión más o menos obvia. Cuando uno llega y le muestran un proyecto, le muestran un yacimiento, lo que uno primero hace es cargarlo. Yo se lo dije en una de las primeras clases. Lo carga y lo empieza a visualizar, más o menos a ver para dónde va. Y tiene, como la vamos a continuación, tiene harto potencial, así a primera vista, para ser un rajo. Y había análisis de rajo, de rajo, de rajo. Entonces yo llegué y estábamos en la pega y había que reanalizar esto por nuevas condiciones, orientaciones comerciales, costos, y había que actualizar el caso de negocio. Yo pregunté que por qué no habían hecho el análisis de una mina subterránea. Y nadie me supo decir por qué. Entonces le dije, ya, a ver, hagamos algo estructurado. Descartemos que no haya un método subterráneo con antecedentes técnicos, ingenieriles, o, mejor dicho, hagamos el proceso de selección. Hagamos como que si estuviésemos partiendo desde cero. ¿Y qué es eso? Entonces yo les propuse una metodología. Dije, yo voy a hacer esta cuestión, yo voy a hacer la parte de la selección del método. ¿Qué teníamos? Y esta es la presentación final. El modelo de recursos, la caracterización geotécnica, la caracterización espacial. Elementos muy simples o elementos que generalmente están en etapas muy tempranas, ¿ya?
Y con eso, la selección del método, el análisis económico preliminar y algunas conclusiones. Esto lo vamos a ver con detalle bien después, pero estos son los principales factores que determinan un método. ¿Ya? Los principales factores. Lo que uno siempre apunta es a los dos o tres primeras, las características espaciales, perdón. ¿Cómo es? Entonces, cuando yo en las primeras clases les decía, veamos planos, secciones, cortes, longitudinales, transversales, es un poco para poder después describir cómo es el cuerpo. Es tabular, es masivo, es como una falla. O sea, a partir de la descripción espacial y de su caracterización espacial. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque afecta la tasa de producción, el método de manejo de materiales, obviamente el mismo diseño de la mina. Entonces, es muy importante tener claro cómo es el yacimiento y de dónde viene también. La formación del yacimiento, porque muchas veces la geología, o de hecho, producto de la geología, es cómo finalmente queda espacialmente distribuido las zonas de interés, las zonas minerales. Las condiciones geológicas e hidrogeológicas, la caracterización del macizo. Eso es claro. Como lo vimos para los métodos subterráneos, dependiendo de la calidad del macizo rocoso, puede ser uno u otro método, y en la parte del rajo es fundamental, porque determina el ángulo, ¿cierto? El ángulo del talud, la altura del banco. Entonces hace más o menos parado este talud y entran más o menos reservas o la razón estéril mineral. Consideraciones geotécnicas, en el caso de las minas subterráneas, estabilidad versus hundibilidad, ¿cierto? Que lo vimos, para algunos métodos veíamos la parte de estabilidad, para otros métodos la parte de hundibilidad, en el caso del rajo, lo que acabo de mencionar. Pero también hay otras consideraciones económicas, y aquí depende entonces de dónde está emplazado el yacimiento, dónde está establecido geopolíticamente. ¿Ya? Consideración económica de quién es el dueño, quiénes son los inversionistas, cuántas palgas hay, por el tema de la inversión, el flujo de caja, factores tecnológicos también muy importantes, en términos de automatización, por ejemplo, en términos de mecanización, y no porque este último es menos importante, sino que cada vez hay que tenerlo como primera prioridad, factores medioambientales. La regulación local, la normativa existente, local y también internacional que existe, determinan cuál es el método de explotación. El caso que yo se lo mencioné también, el que tiene Anglo, con el yacimiento que está aquí en la región metropolitana, que está debajo de un parque que es una reserva, y donde si fuese un rajo sería espectacular. El caso de negocio de un rajo es espectacular, muy, 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 muy bueno. Pero el Parque Nacional no se puede tocar. ¿Ya? Lo mismo pasa con, por ejemplo, en Andina, con los glaciares. No se pueden tocar los glaciares y hay una pérdida de o recursos que quedan inhabilitados porque no es factible, ¿cómo se llama? No es factible afectar a los glaciares. Entonces, un rajo ahí no puede ser. ¿Ya? No es factible realizar. Este es un cuadrito que también les dije que era una de las pocas cosas que iba a pedir que se aprendieran o que más o menos lo entendieran de memoria. Por una parte está todo lo que es Open Pixel abierto versus los métodos subterráneos, donde ya entramos y vimos más o menos todo esto. No va a entrar más en detalle con esto. Y ahora algunas de las características que tenía o que tiene este yacimiento. Son lo que está abajo, una vista en planta, y lo que estoy mostrando aquí es el cambio de información, el por qué se gatilló esta actualización del caso de negocio. ¿Ya? En diciembre del 2017 había un límite, o había una cierta cantidad de información, había 44.000 metros de sondaje, y al 2019 aumentó esto a 98.000 metros de sondaje. Obviamente cuando aumenta la cantidad de sondaje, aumenta la calidad y la cantidad de información que puede ser alimentada un modelo, y por lo tanto el modelo, de hecho, cambió. El modelo de recursos, me refiero, ¿ya? Cambió por la cantidad de sondaje. Ahora hay más información. Aumentó el límite geológico. Cambiaron algunas alteraciones, cambió la manera en la cual los geólogos interpretaron el yacimiento. Entonces, cada vez que ocurre esta actualización de información, uno debiese preguntarse si cambia su proyecto, si cambia su caso de negocio. ¿Ya? Son algunos de los factores gatillantes a hacer un reanálisis de la información.
Obviamente cuando uno tiene una operación en curso es difícil replantearse el cambio del método, pero en etapas de proyecto, en etapas de ingeniería, sí, ¿ya? Es importante, sobre todo cuando tienes más información. Y aquí hubo un cambio importante, aquí no se nota tan bien, y esto lo explicaron mucho mejor los geólogos, pero la manera en la cual interpretaban las unidades de alteración fue muy diferente, muy diferente. Básicamente, la zona donde había mineral creció, ¿ya? Y tenía otra manera, otra forma, ¿ya? No necesariamente significaba que existía más cobre, un yacimiento de cobre, pero sí en la distribución espacial. Entonces, es un caso importante por el cual había que actualizar el ejercicio que se había hecho. Eh, Probablemente de las cosas más importantes que hay que hacer siempre, la curva tonelaje-ley. Y aquí está la curva dentro del límite de geología. Entonces está, por ejemplo, para 0,2, que es como generalmente cuenta que se reportaba, o sea, hay 5.000 millones de toneladas con ley media de 0,46, y cobre equivalente porque tiene el yacimiento, tiene molibdeno, plata, arsénico, sulfuro, bueno, pero el mol y la plata para el cobre equivalente. Pero si lo ven como cobre, es un yacimiento que tiene ley media 0,4. Y la ley de corte sobre 0,5. ¿Por qué 0,5? Pensando ya o visualizando en algún método subterráneo, ley media de 0,7. Entonces, sin haber visto nada más, uno ya tiene más o menos una idea de qué es lo que es este yacimiento. Es grande, 5.000 millones, es harto, pero la ley media es bajita, es bajita. Ahora, una ley sobre 0,7, por ejemplo, tiene una ley media de 0,9 y son 700 millones. Súper bueno. Hay que ver cómo está distribuido, ¿verdad? A lo mejor está todo por allá, por acá, no tiene una forma conjunta como para hacer algo, una mina subterránea. En el caso de una mina a cielo abierto, 0,4, 0,5, igual siguen siendo leyes atractivas. Pero aquí estamos haciendo ficción porque no hemos visto cómo está distribuido. Pero a partir de la curva tonelaje ley, uno ya puede hacer algunas inferencias o tener alguna idea. Esta es la curva tonelaje ley actualizada. Comparaciones. Esto lo puse yo a propósito también para decir, a ver, ¿de qué orden andamos? Era un yacimiento con 5.000 millones, es un yacimiento con 5.000 millones de toneladas de mineral con ley media .47. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece el volumen de lo que tenemos? Y se parece bastante a un RT. RT tiene más mineral, pero tiene 7.000 millones, pero con ley .41. En cuanto a cobre, esto el cobre fino contenido, andan por ahí, 25 millones, 30 millones. RT es un monstruo, es grande. Lo que estamos diciendo es que este yacimiento también es cototo en cuanto a su contenido. Si se fijan aquí, y aprovechando también, Andina es un monstruo. Es un monstruo. 22.000 millones, con ley .135 millones de toneladas de cobre fino. El desafío es cómo se extraen. ¿Ya? Estos son los recursos geológicos. Los recursos geológicos, o sea, podría decirse que el punto cero de la curva tonelaje ley. Esto está todo sobre 0,2. ¿Ya? Está todo reportado sobre 0,2. ¿Cuánto de esto después se puede convertir en recursos minerales y pasarlo a reserva en un plan de producción? Ese es otro tema. Ya, pero un poco para saber de qué estamos hablando. Entonces, Yurimawa en este caso se parece a ERT. Lo siguiente es la caracterización, en este caso en las unidades geotécnicas básicas, versus la mineralización. ¿Dónde está la mineralización? ¿Ya? Aquí se fijan en las figuras de estas secciones, sección norte, mirando hacia el norte y hacia el este, y aquí hay una cota, si se fijan, hay una proyección de un rajo, que es la proyección que estaba antes. La topografía, aquí no se ve muy bien el tema de las leyes, pero se observa que es un yacimiento que ya empieza a llegar a tanta superficie, por lo tanto tiene harto sentido pensar en un rajo, que era el caso del negocio anterior. Y aquí una distribución. Es bien grande, masivo, pero lo importante aquí era destacar dónde está, bueno, la mineralización de qué, molibdenita y calcopirita, cómo está distribuida y a dónde está distribuida. Entonces, ¿cuál es la unidad eh, preponderante? ¿Dónde está la mineralización? Con esta nueva información de estos nuevos sondajes.
para poder ir a buscar después algunas propiedades geotécnicas. Entonces ya sabemos que en la alteración sericítica temprana transicional es donde está la mineralización. Entonces esas son las características que queremos ir a buscar. Y de aquí sacamos entonces que el UCS de la calidad de la roca intacta son 57 megapascales y la densidad 2,6 toneladas por metro cúbico. Como macizo rocoso, algunas otras propiedades como el GSI, el RMR, el RQD, frecuencia de fractura por metro, IRS. Todos estos parámetros que después nos sirven para poder hacer algunas estimaciones o caracterizar las unidades básicas de explotación, del rajo, de la subterránea, lo que sea. Es un poco la lógica para ir a rescatar esta información. Aquí uno lo cuenta, probablemente uno no lo hace así, pero aquí uno cuenta la historia desde los antecedentes y va pasando a, uno al final va a ir a buscar después el RQD. ¿Cuánto es el RQD? Entonces va a ir a buscar estas tablas, En el informe aparecen todas estas UGTB. Bueno, ¿cuál es el UGTB que me sirve? Entonces, esta es la historia bien contada. El estado tensional también es importante para saber cuánto es cómo son los esfuerzos en profundidad. Entonces, aquí había una estimación también en función de la profundidad del yacimiento, de los diferentes componentes de los esfuerzos. Y aquí hay pensando en una mina subterránea, profundidades entre 100 y 1000 metros, una distribución de los esfuerzos, que son las que están acá. También es importante considerar para los métodos, ¿cierto? Por ejemplo, los caserones, un Roman Pillar, la estabilidad de los pilares. Esta es toda la información que generalmente se necesita para poder hacer ese tipo de estimaciones. Ya está esa información también. Cuando no hay información, de hecho esto está sacado del mapa del World Stress Map. ¿Ya? Fuimos a buscar la información, dónde está ubicado el yacimiento, más o menos cómo es la distribución de esfuerzo, y uno hace una proyección después de los esfuerzos. Y después, secciones. De hecho, estas figuras creo que las ocupé también en parte de las clases. Hacer algunas secciones. Esto no es una sección, es una proyección, porque está visto desde arriba, pero muestra estas secciones que están acá. Entonces, un corte a la mitad del yacimiento, una sección longitudinal, una sección transversal también. La A, esta que está aquí, y la B, esta que está acá, y una en la cuota 1300. Entonces, aquí se empezaban a ver algunas cosas, ya no recuerdo bien, esto entre 0 y 2, la ley es de 2, entonces hay harto que es como 0,5 de cobre, se ve como una distribución rara, tiene como, esto son 500 metros, entonces tiene como 1000 metros de profundidad, después tiene otra parte que se profundiza más, si bien es bastante masivo, bastante grande, pareciese ser que tiene cierta grada, está medio, tiene como alguna deriva, y cuando uno lo ve justamente en cota, se nota que hay como unos manchones, ¿ya? Entonces no es como que está todo concentrado y después hay como algunos cascarones, como un cascarón, como que si hacia afuera tuviese menor ley, sino que tiene una mineralización que después le llamamos bandeada. Ese era el concepto, bandeada, como por banda. De hecho, aquí en esta sección B se ve bastante bien eso, ¿ya? Si se fijan, tiene como una suerte de distribución así subvertical, con alguna gran inclinación, pero no es, claramente no es masiva, ¿ya? No es masiva. En el bulto puede ser, si uno toma al final la ley media y ese tipo de cosas, puede ser. Pero esto es importante entenderlo porque esto está a ley de corte 0,4. ¿Ya? Cuando uno aumenta la ley de corte, se empiezan a perder al tiro estas bandas, ¿ya? Y ahí aparecen manchones. O sea, por ejemplo, si yo pusiera una ley de corte cercana a 1, me queda esa zona de ahí, esa zona de ahí, esa zona de ahí, y pierdo una continuidad espacial. Al perder continuidad espacial, ya sabemos que hay algunos métodos, estamos pensando en subterráneo, hay algunos métodos que harían descartado el tiro. Por ejemplo, o algún método masivo. ¿Ya? Método masivo. Por otra parte, uno pensaría en habilitar otros métodos que son más selectivos. Selectivos en términos de ir a buscar aquellas zonas que tienen mejor ley. Por ejemplo, caserones. ¿Ya? Como que uno empieza entonces a pensar en ese tipo de cosas, ¿ya? Asociado a las leyes y a la distribución de las leyes.
Lo otro que es muy importante aquí es que la sobrecarga definida como todo lo que está arriba de lo que es mineral hasta llegar a la topografía, son poquitos metros. Son poquitos metros. Y entonces uno al tiro dice, no, esta cuestión es un rajo. ¿Ya? Probablemente si uno tira aquí un perfil o acá abajo, un perfil, la razón estéril mineral sea bien poquita. Aquí hay que hacer muchas de estas secciones, las cotas también, hay que ver, esto es el tema para la profundidad, hasta dónde llega, desde la 2100 hasta la cota 500. ¿Ya? O sea, hay una importante, hay 1500 metros en los cuales hay mineral eh, concentrado, esto va bajando hacia acá, concentrado entre la cota 1700 y la cota 900, casi 1000 metros más o menos. Aquí se ve también esta distribución como bandeada. Esto cambió, ¿ya? Del modelo antiguo a este modelo. Esto es lo que les decía que cambió. La forma en la cual se distribuye el cobre o el mineral en el yacimiento, cómo ahora los geólogos lo interpretaron, cambió. ¿Ya? Y eso, de hecho, hizo que cambiara de manera importante el resultado de la evaluación económica. Y después, si se fijan para abajo, se va perdiendo, en cotas más profundas ya se va perdiendo y la ley también va disminuyendo. O sea, está más concentrada también en las cotas de los 1500, 1300. Y ahí uno estima más o menos cuánto es este ancho, este largo. ¿Ya? Entonces, aquí viene el tema del método de explotación. ¿Ya? Eso son todo lo que está para atrás, son solo antecedentes. Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Eso es lo que existe hasta el momento, con más o con menos información. ¿Sí? O sea, lo que yo le propongo también, lo que vamos a ver bien en detalle, es que a partir de estos principales factores que determinan un método, es una técnica para seleccionar y para recomendar un método, un caso de negocio, uno o más, también puede ser, uno o más métodos, que se compone de 4 etapas. 4 etapas. Una primera etapa que es una etapa de selección o de descarte, mejor dicho. ¿Ya? De todo el espectro, con esta primera etapa vamos a decir este no y este tampoco, porque es imposible. ¿Ya? ¿Por qué es imposible? Por condiciones técnicas, porque la calidad de la roca es muy mala, porque el yacimiento es muy profundo, porque es imposible hacer un rasgo ahí, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Ya? En esa primera etapa se descarta. En una segunda etapa, que yo le llamo matriz de selección, es una etapa que permite refinar lo que va quedando, las opciones que van quedando, a partir de matrices con ponderadores. ¿Ya? Y tiene algunas complejidades o tiene alguna, no sé si complejidad es la palabra, pero tiene algunas características importantes esta etapa. Que el ideal es que se haga en un panel con altos participantes, con los diferentes stakeholders del proceso. Por ejemplo, los dueños del yacimiento, ojalá si hay otras personas que existen en, por ejemplo, operaciones existentes, el equipo de proyecto, algunos consultores, porque este tema de la matriz de selección, piensen que es como ponerle a diferentes opciones, a diferentes variables, ponerle puntaje. Entonces puede ser bastante subjetivo, porque de repente uno tiende a que gane una opción y es cosa de cambiarle un poquito, en vez de ponerle un 4 le pone un 5 como nota, y esa 5 en vez de un ponderador, a esa variable le cambia un poco el ponderador. Es muy manipulable. ¿Ya? Podría llegar a ser bastante subjetivo. Pero cuando se analiza con más gente o con más involucrados, o se confirman, es bastante útil. También para recomendar, a partir de cada una de estas etapas, uno va haciendo una recomendación, como que va achicando el grupo de métodos, y permite descartar aquellos métodos que sabéis que no van a seguir. ¿Ya? Después de esta etapa viene un análisis cualitativo, en el cual, como su nombre lo dice, hay algunos aspectos que a uno se le van aquí, que son más preponderantes también y que tienen mucho que ver con quién está haciendo, quién es el dueño quién es el mandante. Por ejemplo, algunos aspectos como, para mí como dueño, es importantísimo, por ejemplo, tener una inversión lo más baja posible. ¿Ya? Entonces uno, incluyendo este análisis, debería pensar en descartar aquellos métodos que tienen inversiones muy grandes o ritmos de producción muy grandes, que impliquen inversiones muy grandes.
Podría considerar también, por ejemplo, que no existe capacidad de desarrollo o conocimiento previo de algunos métodos porque el yacimiento está emplazado en un lugar donde no hay experiencia previa minera. ¿Ya? Entonces también inhabilita o inhabilitaría algunos métodos. ¿Ya? Son análisis del tipo, como decirlo en simple, tipo FODA, de fortaleza y debilidades, pero que se escapan de repente a la matriz de selección porque entre tanto ponderador se promedian y se arrancan. ¿Ya? Es la etapa en la cual uno aquí debiese marcar aquellos aspectos como críticos, relevar aquellos aspectos críticos. Finalmente, uno llega a la cuarta etapa, que es el análisis cuantitativo, donde ya tienes, no necesariamente ya seleccionas tus métodos, sino que puedes tener 3, 4 métodos y hay que pasarlo por la calculadora. ¿Ya? Hay que generar un caso de negocio y aquí ya pasaste la parte técnica, entonces ahora hay que meter la parte económica. La tendencia es, y por qué yo les propongo esto, que lo he hecho aquí en este ejemplo que estoy mostrando y en otras partes también, porque la tendencia es ir a la etapa 4 al tiro, ¿ya? Hacer un análisis cuantitativo. Entonces, hacer un plan, un diseño y ver el van del proyecto. Y llegan al tiro a la etapa 4. Entonces uno pregunta, lo primero que uno pregunta, ¿y por qué un rajo? ¿Viste el subterráneo? No, es que este me da súper bien. Ya, pero ¿viste o analizaste si es que podía ser un sublevel stopping? Porque a lo mejor un sublevel stopping, estoy de acuerdo, no te va a generar, no te va a permitir mover 70.000 toneladas de mineral al día. A lo mejor movís 30, pero te genera mucho mejor negocio. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y en el análisis cuantitativo, justamente uno es donde ahí pone la variable de si quiero, bueno, debiese ser siempre el BAM, pero o mejor, tener un negocio más rentable. Pero también puede ser, por ejemplo, tengo una planta existente, entonces ya estoy limitado por una cierta capacidad. ¿Ya? Entonces, es una buena metodología para finalmente, después del análisis cuantitativo, donde está la LUCA, donde está el ritmo de producción, hay indicadores económicos como el BAN, la TIR, las inversiones, el IBAN, hacer una recomendación, que ese es el objetivo principal. Recomendar. ¿Qué van a recomendar? Sigamos con esto, o con estos en paralelo también puede ser, que me ha tocado varias veces también, que no es concluyente uno u otro, sino que hay que meter más ingeniería. Ya, entonces, primero la técnica de selección de Nicolás. Con la constancia lo que van a ver justamente es esto, hoy día, ¿ya? La técnica de selección de Nicolás o de descarte, que en base a la geometría del yacimiento, algunas de sus características geomecánicas de la roca mineralizada y de las cajas, y mediante ponderadores que ya están predefinidos. ¿Ya? Está predefinido por Nicolás. A todo esto, esta información está en los antecedentes. Está el paper o la parte donde yo saqué no sé si es un paper o es de un libro, parece que es un paper que está publicado en un libro, donde está el detalle de la metodología de Nicolás. Tiene estos ponderadores. ¿Ya? Ahí la constancia le da señor bien a leerlo y después en la otra clase también de nuevo, pero para no salirme del foco de lo que es el ejemplo. Imaginen que para distintos métodos de explotación, ustedes en función de las características del yacimiento le asignan un cierto puntaje que ya está predefinido, donde el menos 49 significa que no aplica el tiro, y 5 significa que aplica de mejor manera, 1 o 0 que no aplica. ¿Ya? Le van poniendo un puntaje. Eso lo van a ver bien en detalle. Quédense con que para cada uno de los métodos tiene un puntaje, se le asigna un puntaje, pero que ya está predefinido. Según, por ejemplo, si el cuerpo es masivo, si es tabular, si es irregular, si es como tipo beta, más ancho, muy ancho, si la distribución de la ley es uniforme, gradacional, errática, un poco las cosas que conversé, que les comenté antes. Para la zona mineral también, por ejemplo, la resistencia de la roca intacta, el UCS partido por el sigma vertical. Ese es otro elemento que considera.
la frecuencia de fracturas por metro y cómo es la condición de la fractura. Y después hace una mezcla, hace una suma producto por ahí, y finalmente uno llega, esta es una planilla que creé yo, para que calculara las cosas al tiro, pero variando aquí estas cosas, estas propiedades de la geometría del yacimiento, de las características, entrega estos puntajes, al tiro, para todos estos métodos de explotación. ¿Ya? Que como les digo, esto viene predefinido. Y el resultado, entonces, es este que está acá abajo. ¿Ya? Si aparece un menos 49, por ejemplo, para el caso del sublevel open stoping, aparecían 2 menos 49. La resistencia, la competencia de la roca intacta era muy baja. ¿Ya? Y ustedes saben que el sublevel stoping lo que necesita justamente es que el mineral sea competente. ¿Ya? Si no es competente no pueden generar caserones o la caserones es súper chiquitito. Y lo otro es que la pared colgante, definido en este caso, la pared colgante y la pared adyacente, había que ver ahí cuál es un cuerpo masivo más difícil, uno puede asimilar las dos, pero en este caso la pared que quedó definida como colgante también. Y si la pared colgante no es el hanging wall, no es lo suficientemente competente, sublevel stoping, seguro que no, ¿ya? Se va a caer. Entonces, en este caso, queda descartado el tiro del sublevel stoping y queda descartado también el long wall y el room and pillar. Y el room and pillar, uno lo miraba y cachaba que no, porque tiene mucho espesor también, no es tabular, y tampoco tiene la competencia suficiente para la generación de pilares. ¿Ya? Pero eso hay que justificarlo. ¿Ya? No es tan simple como decir, no, sabes que no, porque no. Entonces, esta es una buena primera justificación para descartar. ¿Cuál es la conclusión de esta etapa? ¿Ya? Lo que yo les dije al final ahí en la pega. Miren, descartado sí o sí sublevel stoping y room and pillar. Lo otro ni nos vamos a meter porque son métodos que son súper particulares. Pero descartado sublevel stoping. O sea, no pensemos en que esto podría ser como método subterráneo un sublevel stoping ni un room and pillar. Claramente se observa una buena tendencia al rasgo, que está bien, justifica lo que ya habíamos hecho anteriormente con el caso de negocios. Pero, ojo, block caving también pinta bueno. También pinta bueno. Entonces, mi recomendación es analizar el open pit y el block caving, descartando estos métodos que están acá. ¿Ya? Esa es la manera en que se utiliza esto. Ahora, si se fijan, aquí block caving con cut and fill andan por ahí con los puntajes, 47, 43, pero cut and fill no era. Cut and fill no, cut and fill no era. O sea, el caso de negocio, pueden llegar al caso de negocio, pero con leyes medias de 0,6, no, un cut and fill está más. Así que, y sublevel caving tampoco, había mucha diferencia entre el sublevel caving y el block caving. Más que los puntajes en sí mismos, lo que importa aquí es un poco el orden. Lo que más importa es cuáles se descartan. ¿Ya? Si quieren, siguen adelante con todos los que avanzaron. Sigan adelante con sublevel caving, y sigan adelante con un cut and fill, así a ojos cerrados. Descarten esto, pero la tendencia está aquí. ¿No? La tendencia está aquí. Entonces, open pit y block caving. Después, bueno, está la misma curva tonelaje ley que habíamos visto, y aquí lo que yo les planteaba es que la cantidad y calidad está ok para un rajo. ¿Ya? Si uno ve aquí en sobre 0,2 hay 7.000 millones de toneladas con una ley media de un poco más de 0,4, 0,45, una cuestión así más o menos. Bueno, hay que mirarla acá, no. 7.000 con punto 0, ¿por qué punto 002 aquí? Punto 04, acá está. 02.044. 7.000 millones de toneladas con punto 44. Que en cantidad está bien, y en distribución también, por un rajo, por lo que hemos visto. Sí, uno dice, de la curva de tonelaje ley con los antecedentes, ok. Pero para un block caving, que era lo que veníamos de la etapa anterior, ahí cambia un poco la cosa. Si vemos en cuanto a la curva de tonelaje ley, sobre leyes de 0,6, 0,5, 0,7, hay harto mineral, hay buena ley, también podría ser en cuanto a la cantidad y calidad, que está ok. El tema es la distribución. ¿Cómo está distribuido? Entonces aquí vemos una sección transversal, con ley de corte 0,4. Aquí se ve un poco más de sobrecarga, ¿eh? Es importante también ver que la topografía va creciendo, aquí está como un cerrito, entonces en esta parte
estos son 500 metros, hay una sobrecarga igual importante de unos 500 metros, uno debería pensar en el caso de un rasgo de un pre-stripping, alguna cuestión así, y después viene como esta zona mineralizada. Tiene aquí como un hoyo acá abajo también, como una suerte de herradura. Y aquí parece ser que uno dice, mira, en verdad en 500, 1500 metros, o sea, ¿por qué no poner un blockchain aquí como un nivel, una cuestión así? Como que podría ser. En una sección longitudinal también lo mismo, se ve como un momento interesante. Hay una parte que está por acá, eso sí, es la que tiene mejor ley. Ahí uno puede empezar a hacer publicaciones para justificar también en macro zonas, ¿ya? En macro bloques, no pensando en una unidad de diseño, sino como para decir, en verdad, de los 7.000 millones con ley, punto no sé qué, el 20%, el 30% está aquí, está mayor concentrado. ¿Ya? El tema es cuando lo subimos en la ley, ¿ya? Porque esto era con 0,4, pero cuando le ponemos 0,8, se perdió el yacimiento. Se perdió, entonces la distribución espacial es bandeada para las altas leyes. ¿Ya? Y aquí la principal conclusión es que hay una alta dilución en métodos masivos. Si ustedes ponen un block caving, un sublevel caving, lo que aquí yo apagué las leyes que están abajo de 0,8. No quiere decir que no haya mineral, quiere decir que hay mineral que tiene menor ley. Pero si su ley de corte fuese, por ejemplo, 0,8, que es bastante alta para un block caving, es bastante alta, pero imaginemos que son las leyes que nos interesan. Lo que quiere decir es que tienen mineral estéril, considerando que el estéril es una definición económica. ¿Ya? Tiene mineral, pero una definición económica. Entonces, tiene alta dilución, muy alta dilución, como pensando en un método masivo. Principal conclusión, y esto a lo mejor es para tenerlo claro en cualquier ejercicio. La curva de tonelaje ley nunca les va a decir esto. ¿Ya? Por eso es tan importante hacer una visualización espacial. La curva de tonelaje ley no les dice si esto está bandeado o no está bandeado. La curva de tonelaje ley al yacimiento le da lo mismo si tiene la mitad en el este y la otra mitad no es mineral, o si está distribuido así, o si está distribuido todo mezclado. Porque la curva de tonelaje ley toma todo, toma la distribución. Y aquí uno la piensa dos veces entonces en ir a plantearse un ejercicio de evaluación con algún método masivo. ¿Ya? Este fue el primer warning, no necesariamente es concluyente como para decir, oye, ¿sabes qué? Descartemos al tiro un block caving, pero un poco preparémonos, porque cuando hagamos esa evolución, aunque sea muy preliminar, va a tener alta dilución. ¿Ya? Todo lo demás andaba bastante bien con un block caving, por la profundidad, por la potencia, 500 metros, zona mineral, bastante distribuido bien, pero como está distribuido las leyes, ahí como que no andaba tan bien. Y esta es una sección longitudinal, donde tampoco, donde poner el piso, por ejemplo. No sé, pero es un ejercicio que en la otra sección se ve bastante bien. Ya, pero sin embargo, hagamos igual el ejercicio. En una de esas, las leyes medias igual da algo. Bueno, aquí no está explícito el análisis de la matriz de la etapa 2 y de la etapa 3. Eso se lo voy a mostrar en otro ejemplo. ¿Ya? Quiero llegar un poco al resultado final. Ya, entonces, hagamos un ejercicio de block caving. Preliminar, incluso menos diría yo que una ingeniería de perfil, menos. Una ingeniería de perfil yo le pondría un poco más de detalle, haría un footprint, un layout, haría el cálculo un poquito más detallado, como lo que hicieron ustedes la última tira. Pero determinemos algunos parámetros, más o menos, como para determinar. El UCS, en qué rango está, el RMR, como lo teníamos. Entonces, caemos en esta zona, que es de easy caving. Estamos más o menos bien. ¿Ya? En ese sentido, se podría justificar. El radio hidráulico también, del orden de 25, según el RMR, da un radio hidráulico 25, y igual como lo vieron ustedes, eso nos da un área mínima, que es la que hay que ir a abrir para iniciar, lo cual en este yacimiento sabemos que está ok. Está ok por la instrucción que tiene, por la geometría. En ese sentido, ticket. Avancemos. ¿Cómo planteé el ejercicio? Fue bastante simple. En 4 paneles. Fueron 4 grandes bloques. ¿Ya? Lift.
le llamamos lift 1, lift 2, el lift 1 es el que está más arriba, lift 2, esta es una sección longitudinal y la de la derecha es una transversal. Si se fijan aquí, está el lift 1 y lift 2 del oeste y el lift 1 y el lift 2 del este. Era como la zona donde están las mejores concentraciones de mineral. Así, a simple vista, lo que más me tincaba era el lift 2 del este, porque aquí se veían hartas buenas leyes, y el lift 2 del oeste, ¿ya? El nivel que está más abajo, pero pensando en tener algo un poco más arriba también. Tenían, no recuerdo, pero pueden haber sido, estaban pensados como en bloques de 200 metros de altura o 250 metros de altura, como simulando alturas de columnas de 250 metros. Y los cubiqué, ¿ya? Te lo dibujé, los cubiqué, y el lift el lift 1 del este que está acá arriba, no tenía muy buenas leyes, y efectivamente son 400 millones con ley 036. Son malos. Eso está en el límite de la ley de corte. Si se pone a calcular la ley de corte, les va a dar más o menos 0,36. El lift 2 del este que está más abajo, de unos 400 millones, bien. Ley .06. Podría ser. Ahí podría ser. Bajita la ley por un block caving, pero podría ser. Ojo que esto es ley in situ. Esta es la ley in situ. El lift 1 del oeste, que está acá arriba, hay una parte que no tiene nada. Son 253 millones con ley .33. O sea, malo. Y el lift 2, de nuevo, 253 millones con .65. O sea, claramente está por acá abajo. Ahí uno puede hacer optimización, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero una primera aproximación así como al bulto, ya analicemos entonces estos dos paneles que están acá abajo. Recuerden que esto tenía como recurso geológico 7.000 millones, aquí estamos haciendo un caso de negocio, con 400 millones por un lado y con 253 millones por otro lado. O sea, son 4, 5, 6, 700 millones, una cuestión así. ¿Ya? La curva de tonelaje ley. Y esto es interesante, la lectura de la curva de tonelaje ley. ¿Recuerdan el lift 2 del este? Que es este que está acá. Este que está acá, el lift 2 del este, tiene .59. Pero, si se fijan aquí, el primer punto tiene 400 millones con ley .6. Y después a 300 millones, o sea, este punto que está aquí, 300 millones, ley .7. Si uno hace el delta, la diferencia, esto que está acá, este bloque tiene 100 millones con ley .3. 100 millones con ley .3. De los 400 millones, un cuarto tiene ley .3. ¿Y esto a qué responde? A la distribución de las leyes. Cuando yo le decía que era bandeado, quiere decir que un cuarto de todo ese bloque tiene ley 0,3. ¿Ya? Les va a dar igual una ley media, el bloque tiene una ley media 0,6, y tiene algunas leyes buenas entre medio, pero este efecto banda hace que un cuarto del bloque sea estéril. Efecto práctico 0,3 en un bloque es estéril. ¿Ya? Eso se ve bien cuando las curvas de tonelaje ley son muy planas al principio. Lo mismo pasa con el lift 2 del oeste. Desciende muy poco, o sea, aquí hay, si se fijan, en 250 millones con ley media 0,60 y algo, y después desciende a casi nada, de nuevo, los mismos casi 250 millones, y sube muy poco la ley media. Eso sí se puede ver a través de las curvas tonelaje ley, y está muy relacionado, por eso les mostré primero la sección transversal en la cual se ve que hay mucho estéril entre medio. Mucho estéril. Si uno, ahí lo que uno puede hacer también es hacer secciones y en vez de poner ley de corte para arriba, es poner ley de corte para abajo. Vean todo lo que tiene 0,3. Vean todo lo que tiene 0,3. Y van a ver que en este caso, aquí el lift 2 del este que está acá, tiene buenas leyes, pero entre medio tiene malas leyes. Muchas malas leyes. Un cuarto de todo este bloque tiene ley media 0,3. Efecto de ilusión. Efecto de ilusión. Y después, finalmente, bueno, metamos todo esto en una máquina de cálculo. Calculemos cuáles son las leyes, la ley de corte. Bueno, a partir de, primero, costomina. ¿Qué costomina vamos a utilizar? Entonces, aquí hay varias predicciones, hay algunos benchmarks también. Eso también, si quieren, lo podemos ver después un poco más en detalle. Pero como costomina, aquí está en función también del tonelaje. Entonces,
Yo no hice el análisis de cuál es el tonelaje óptimo para este yacimiento, sino que analizamos un tamaño chico y un tamaño grande por las particularidades de la planta y un poco también en línea con el ejercicio que se estaba haciendo en paralelo en Rajo. Entonces, un block caving chico y un block caving un poco más grande, de 30.000 toneladas por día y otro de 60.000. Y eso está relacionado con el costo de mina, el costo de planta, los costos de venta, parámetros operacionales. Entonces, por ejemplo, recuperación, le pusimos que recuperar todo. Aquí está la dilución también, aquí está el tema de la mezcla. Todo ese volumen de los 400 millones lo diluimos con un 15% con una ley de 0,2. Básicamente lo que hicimos es, lo que hago ahí es bajarle la ley, mezclar un 15% de 0,6 con algo que sea, o que tenga ley 0,2, asumiendo que con la mezcla, el proceso de lo que está arriba. En ese entonces el precio a largo plazo era $3, una tasa de descuento de 8%, 360 días, consideramos un royalty también 5%. ¿Y qué tal la reserva? El tonelaje, 650 millones, con una ley media 0,6. El mineral son, consideramos un 100% de recuperación minera, 650 millones, con una producción de 60.000 toneladas por día, da un LOM, Life of Mine, una vida de 30 años. Aquí están los cálculos. Ingresos. Ingresos, P por Q, los gastos, en función del gasto mina y el gasto planta, millones, las inversiones, y aquí viene otro tema también, pues, ¿cuánto es la inversión mina? Y también hay algunos benchmarks, $10.000 por tonelada, como inversión mina, algo de acceso también, en función de un rampaje o algo que haya que hacer. Otras inversiones, estas están asociadas a un tranque, y ahí nos pasaron un número que tenía que ver con un tranque y con la planta. Después el cálculo del beneficio. Entonces son 2.200 millones, pero eso hay que actualizarlo. Ingresos menos costos, los costos anuales, cómo está la vida de la mina, suponiendo ingresos, y es bastante simple, porque supone ingresos constantes, no, perdón, supone flujos constantes, da un ban de 800 millones negativos. 800 millones negativos. Aquí uno se puede poner a calcular, de hecho, esta es la TIR, negativa, posibilidad negativa, 800 millones. Veamos una mina más chica entonces, 30.000, a lo mejor es muy grande, mucha inversión. De nuevo, lo mismo, aquí si se fijan, por ejemplo, el costo de mina un poquito más bajo, a pesar de que uno pensaría que por costos de escala ahí hay algunos saltos asociados a eso, pero el costo de la planta sí es más alto. El costo de la planta es más alto, son $10 por tonelada versus $8 por tonelada cuando era 60 lucas. Y bueno, está todo parametrizado y aquí queda 531 millones negativos. Y aquí me puse a jugar más o menos cuánto era, a ver si había cómo era la tendencia. Entonces, aquí esta es la forma en la cual uno calcula la curva BAN versus TPD, ¿ya? Donde para diferentes TPD va obteniendo el BAN y uno se debería quedar donde está el óptimo. Esas son las TPD que debe tener tu proyecto o tu mina. Pero en este caso era todo negativo. Todo negativo. Había un caso, y depende también, en el cual daba un poco marginal, pero era bastante chico. Era como una mina de 20.000, 22.000 toneladas por día, pero rayando la marginalidad. Van cero. Y no es el negocio que queremos. O sea, no es por altruismo que estamos haciendo proyectos de minería. Entonces, este es el análisis técnico, económico. El análisis económico del Rajo iba por la otra línea de la actualización del ejercicio que se estaba haciendo, donde tenía sus propios números. Conclusiones. Características espaciales. Esto es súper importante que el que está haciendo el trabajo lo tenga más o menos claro y poder transmitirlo también porque son las razones de las conclusiones finalmente. Es donde se están apoyando para poder hacer una recomendación. Hay una sobrecarga variable, que en algunas partes bajita, 50 metros, súper bueno para un rajo, pero en otras partes aumenta hasta 400 metros. Y esto porque está en la ladera de un cerro principalmente. La profundidad es variable, pero llega hasta 2 kilómetros. Y tiene una potencia también que es variable entre 200 y 1500 metros. Hay un control estructural muy importante, por estructuras subverticales, con ese rumbo. Y como les decía, había una topografía escarpada también. Esto es importante, esto que está aquí, que materiales permeables por fisuración, fracturación, sobre todo por esto, recarga de agua lluvia y su infiltración directa desde el suelo. Es importante porque esto está emplazado en una zona muy húmeda tropical. O sea, hay mucha infiltración de agua y eso afecta también la calidad del macizo. La calidad del macizo, sobre todo pensando en los métodos subterráneos y también en la estabilidad de las paredes de un rajo. Así que tenerlo
en consideración. Consideraciones geotécnicas, la roca in situ, baja, media competente, la roca caja de intrusiones, alta competencia y calidad. Eso es lo mejor. Consideración económica, bueno, el precio de largo plazo que ocupamos, costo mínimo de procesamiento, benchmark de operaciones, y todo un sustento detrás que no lo tengo aquí escondido, parece, no lo tengo explícito. Factores tecnológicos, procesamiento de sulfuro de cobre. Una cosa. Ese valor del cobre siempre se ocupa el de $3.5, 3.05. Las compañías mineras tienen, ¿cómo se llama? Unas áreas especializadas con las cuales determinan su precio de largo plazo. En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros definimos orientaciones comerciales 2 veces al año, en marzo y en octubre, las cuales te dan los precios de venta de los productos y también de otros insumos relevantes para los próximos 5 años y el de largo plazo, en una banda de 3 precios. Precio alto, precio medio y precio bajo. El precio que estamos utilizando y que uno utiliza en la planificación de largo plazo es el precio de largo plazo, ¿ya? Porque yo no podría ocupar, por ejemplo, ahora los $4 para hacer una estimación de que eso se va a mantener en el tiempo. Claro, lo máximo histórico, ¿no? No necesariamente tampoco. Yeah. No necesariamente tampoco. Pero se hace al menos anualmente una estimación de los precios con los cuales uno evalúa los proyectos. En ese caso era 305, ahora subió un poco. La estimación del precio a largo plazo ahora está un poquito más alta. Factores tecnológicos. Pues esto es importante también. Entender que el yacimiento de cobre, el cual se puede recuperar mediante una planta de beneficio de sulfuros, una planta concentradora, de $10 por tonelada para menor escala y $6 por tonelada para una mina de más de 100.000 toneladas por día. Entonces, en el caso del block caving, quedamos aquí, entre los 10 $11 por tonelada, como les mostré, pero el caso del rajo, que era un rajo grande, ahí, economía de escala, el dólar por tonelada o el OPEX de la planta era casi la mitad. ¿Ya? Entonces, eso mejora también ese tipo. Lo que no analizamos, y yo lo dejé planteado aquí, bueno, y analizamos así como hicimos el método de explotación, el método de procesamiento, una biolixiviación, por ejemplo, una lixiviación clorada con cloro. ¿Cómo andaría ahí esto? ¿Se podría mejorar o no? ¿Cuáles son las características de la roca, de los minerales que podría ser que permita una de estas tecnologías? Lo dejé planteado nomás porque tampoco era mi tema. Factores medioambientales, importante también. El clima, como les decía, un clima tropical, mucha vegetación, hay que tener ojo ahí también qué es lo que pasa arriba. La topografía que es bien escarpada. ¿Qué capacidad hay de intervención del ecosistema? Eso es importante también, en términos normativos. Si pasa un río por arriba, si pasa un río que está protegido sobre todo, o cuáles son las cosas que hay que hacer para poder intervenir el ecosistema, porque si está lleno arriba de hábitat o cosas de ese tipo, no podemos hacer ni un rajo ni ninguna de estas cosas y vamos a tener que decir hasta aquí nomás llegamos. Eso se ve, todos estos puntos yo los pongo aquí relevantes porque son los que uno ve en el análisis cualitativo, ¿ya? O que se van a destacar, uno que debería destacarlo. Y finalmente, bueno, este es el benchmark o el trade-off que siempre hay que hacer, botaderos versus cráteres de subsidencia. Como habíamos dicho que llegamos a un punto entre un rajo y una subterránea, el rajo tiene botadero, hay que hacerle botadero. La topografía era súper escarpada, hacer botadero en esa topografía tiene sus complicaciones o tiene sus características. Lo mismo con el tranque. Y este era un problema en este yacimiento. Como en la topografía están así, tiene una topografía como de cerro, de montaña, el tranque relave requería un muro muy alto, muy alto, y eso es súper caro. Entonces, el costo de inversión del muro o del tranque es muy alto. ¿Ya? Lo hacía súper alto. Entonces, ¿cuáles son las cosas que uno puede pensar hacer? Llevémonos el tranque al valle, ¿ya? Pero eso quiere decir que hay que impulsar todo el relave hacia el valle. Entonces hay que poner una cañería o hay que poner la planta abajo. ¿Ya? Eso también es un típico trade-off también de dónde poner la planta, al lado de la mina, que está en el cerro, arriba en la montaña, o ponerla abajo. ¿Qué es mejor? ¿Pagar los costos de transporte o buscar una ubicación donde se pueda? Eso son los típicos
problemas de emplazamiento de la infraestructura. Entonces, conclusiones. Conclusiones. Es un yacimiento con gran cantidad de recursos geológicos. Es muy grande, ¿ya? 5.500 millones a punto 47. La mineralización está bandeada y controlada por estructura. ¿Cuáles son los métodos de explotación aplicables? Un rajo y un block caving, técnicamente. Métodos masivos tienen alta recuperación, baja selectividad y alta dilución. Esto es, no es una conclusión, esto es un hecho. Es como, así como de la clase. Método masivo, alta recuperación, baja selectividad, alta dilución. ¿Pero por qué es importante esto? Porque tienen alta dilución. Yo siempre le he planteado de que está la dicotomía entre querer recuperar harto, pero sin perder nada. Y no es así. Cuando tratan de recuperar más, los métodos que tienen alta recuperación van a tener una baja selectividad y van a tener una alta dilución. Y esto que está aquí contrastado con una mineralización controlada por estructura, marca el tiro cuál va a ser el destino de su explotación. La evaluación económica preliminar para un block caving podría ser marginal a 30.000 TPD. Esa fue un poco la conclusión. Sacando algunos costos, haciendo algunas movidas. Podría ser marginal, pero aumentar la escala productiva no mejora. Esa ha sido una conclusión fuerte. O sea, si vamos a hacer un block caving, tiene que ser un block caving a nuestro estándar de Codelco chico, de 30.000 toneladas por día. Una mina de Teniente, por ejemplo. Un macro locker de Chucky, o lo que está quedando de la mina de subterránea de Andina, por ejemplo. ¿Ya? Un block caving típico, o block o panel cave. Otros métodos selectivos, si alguien pregunta, no son económicos. ¿Ya? Un sublevel stoping tiene mucho mayor OPEX. La ley de corte está del orden de 0,8-1%, versus una baja ley media, baja recuperación. No hay por dónde. ¿Ya? Si quieren, uno lo podría justificar, pero en este caso no es ni necesario. ¿Y la recomendación cuál es? Hay que evaluar económicamente el rajo. Y ahí yo leí el pase del viejo que estaba evaluando el rajo, que había hecho las corridas. Evalúan económicamente el rajo. Y la principal conclusión es que si el rajo no es concluyente, yo recomendaría estudiar el block caving con mayor detalle, a pesar de que fue marginal. Pero si el rajo no es concluyente por sí solo, así que se demuestre que es un muy buen negocio, sigamos igual con una mina de block caving. Sigamos, hagamos una ingeniería de perfil. El costo de hacer un perfil versus el beneficio que podría tener, tomar una buena decisión, es mucho. Es mucho. Entonces, esta lámina que está aquí, hasta antes de esta, porque esta es la última lámina, no lo tenía. ¿Ya? No existía, no estaba este análisis. Se había pensado en un rajo porque el rajo era como evidente que estaba. Tenía buena perspectiva económica en esta nueva actualización también de un buen negocio. No era tan bueno, no es tan concluyente, pero tenía una buena base. Sin embargo, nadie había mirado los métodos subterráneos. Y si bien no fue concluyente tampoco, no está de más pensar en hacer un estudio de perfil de un block caving. Y si alguien pregunta, alguno de los stakeholders, sobre todo alguno de los inversionistas que tenemos, nos pregunta, oye, ¿y por qué un rajo? ¿Y por qué una subterránea? O sea, ¿por qué un block caving? ¿Por qué un rajo? ¿Y por qué no un sublevel stoping? Ahí está. ¿Por qué no un cut and fill? Ahí está. ¿Por qué no un sublevel caving? Ahí está. Entonces, esta es una muy buena por decir, herramienta para un ingeniero que tiene una lógica estructurada, basada en hechos y en una metodología de cálculo y de estimación técnica económica de por qué tenemos que seguir con uno u otro método. Eso, ¿qué les parece? Interesante, profe. ¿Dudas, consultas, comentarios? Profe, cuando hay agua que está pasando por los poros de la roca, se está bombeando continuamente por fuera. Por ejemplo, en los rajos es súper importante ese tema. Ya generalmente hay pozos de drenaje, porque bueno, depende de dónde está el nivel freático y si hay acuíferos presentes, porque justamente el agua empeora la calidad del macizo y la estabilidad de las paredes. Entonces, hay pozos de control
pozos de drenaje, los cuales metí una bomba y sacáis la bomba afuera. Pero los block caving en Chile, esos grandes, no tiene ese problema. O Teniente sí tiene que estar bombeando. Hay otros problemas que tienen que ver con que el agua se infiltra a través del cráter. Y eso produce riesgos de bombeo o de flujos de barro a través de. Y sobre todo estas operaciones que están en la alta cordillera, y que por ejemplo en invierno, por ejemplo el caso Andina, donde cae nieve en el cráter, después en verano se puede derretir y genera flujos de agua que puedan entrar a la mina subterránea. ¿Ya? Esos son riesgos que hay que controlar. Y eso hace que se limite, en el caso de esta dos minas, Andina y Teniente, uno de los criterios es que se limita la altura de la columna. Cuando uno define la envolvente económica, queda limitada por aspectos técnicos. Primero, bueno, el más obvio es que tu columna nunca puede ser más grande de lo que tengáis de mineral, ¿ya? Hasta la topografía. Pero en este caso se limita por el material quebrado, ¿ya? Una cierta cantidad de material quebrado que tú puedes incorporar, que si es que tiene ley, en el caso de Teniente, por ejemplo, porque más allá de eso podría generar un movimiento tal que haya ingreso de agua, barro o como les digo, flujo de materiales indeseados. Entonces, sí, se puede controlar. Gracias. Tengo otro ejemplo así completo de esto que podemos ver por una mina era en Brasil, no sé, tengo que buscarlo, creo que es la de Brasil, en la cual ahí peleamos entre un rajo, un sublevel stoping y un sublevel caving. Eso también fue interesante, entre esos tres yo creo que fue. Que entre el sublevel stoping y el sublevel caving, a pesar de que están en el gráfico también al lado, fueron peleando hasta el final. Está bien al final, de hecho, una ingeniería conceptual, la ingeniería de perfil, la ingeniería conceptual, y una conceptual bien avanzada que tuvimos que desarrollar, se descartó uno de los dos métodos. Pero parte así de un análisis de este tipo, donde uno puede poner un poquito más de detalle, puede hacer diseños, puede poner un poquito más de elementos, los cuales permiten tener finalmente una mejor decisión desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista económico, los resultados que se van a obtener. ¿Ya? Eso, como les dije con Profe, la Constanza, ¿sí? tengo una consulta. ¿Qué hubiese pasado si el block caving me hubiese dado un poco mejor que el rajo? Como que igual hay que tomar en consideración que el rajo no involucra costos de ventilación o, o simplemente siento que, por lo que he escuchado, uno siempre apunta al rajo principalmente. Como que uno siempre evalúa primero rajo y si no se puede, lo demás. Mm, Temas de productividad, ventilación, costo. Mira, mi visión particular, yo creo que esto es súper particular y personal, independiente de lo que uno se haya desarrollado y en lo que uno haya más trabajado. Yo me siento más ligado al mundo de la minería subterránea, pero yo siempre les digo y les recomiendo, tanto en las clases como en la pega, nunca descarten el rajo. ¿Ya? No porque sea más barato, ojo, no necesariamente porque sea más barato, porque en la evaluación económica aquí está el costo el costo de mina, estos $11 por tonelada, incluyen el costo adicional de la ventilación, que no tiene el rajo. Pero por otros aspectos, porque por un aspecto como bien genérico, el tener que meterse a hacer un hoyo en el cerro y desarrollar una mina subterránea, claramente tiene unas complejidades diferentes a lo que es hacer un rajo. Entonces, de repente, ¿para qué nos vamos a complicar pensando hacer una mina subterránea si se puede hacer un rajo? ¿Ya? Y es lo que les pasa, generalmente, bueno, a nivel de cuando están desarrollando ejercicios, sobre todo en la U, por ejemplo, si llegan a taller y se van con el método subterráneo y no hicieron este ejercicio para ver si es que flotaba o no flotaba un rajo. ¿Sí? Entonces, yo no sé si, como digo, de manera personal, hay que ver primero el rajo y después ver si es la subterránea. No, yo creo que esta es una metodología que te permite sustentar un poco esa decisión. Si me preguntáis si entre los dos tuviese, por ejemplo, un block caving y un rajo y los dos diesen exactamente lo mismo, ¿qué haría? Tenéis que pasar a una siguiente etapa de ingeniería. O sea, seguro, y llévalo a un perfil.
y después una ingeniería conceptual, y si es necesario hasta una ingeniería básica, y probablemente ahí se van a empezar a notar algunos detalles y algunas diferencias. Si por esas cosas de la IA te dice exactamente igual, yo creo que iría por el rajo. Creo que presenta mayores facilidades tener todas las cosas a la vista y a meterse en una mina subterránea. En términos, no sé si está cuantificado, no sé si me estoy tirando un carril, pero yo creo que tiene menos riesgo la minería a cielo abierto que la minería subterránea. Entonces, por ese lado también, mucho mejor un rajo. Mucho mejor. Pero para ¿Y la licencia? ¿Sí? ¿Y las licencias para operar son más fáciles que te las den como rajo o que te lo den como...? Mira, eso es un súper buen punto también, po. Súper buen punto, porque por ejemplo, la licencia para operar un rajo está cada vez más difícil, po, porque se ve, porque genera más polución, por ejemplo. Igual, mira, hay unos estudios que dicen que Y el botadero y todo. el botadero, por ejemplo, hay algunos estudios que dicen que la mina subterránea contamina lo mismo que una mina a cielo abierto, con todo el movimiento, la polución que genera el rajo de la chimenea de extracción que sale de la mina subterránea, anda por ahí nomás. Po. Lo que pasa es que uno lo puede controlar más. En el rajo es más incontrolable el polvo. Se pueden tomar algunas soluciones, pero es más difícil. Hacer un rajo en las inmediaciones de Calama, yo creo que ahora es muy difícil. Muy, muy difícil. MH, que está emplazado bien cerquita a Calama, tiene sus fases que se van acercando hacia el sur, justamente hacia Calama. Llega muy, muy cercano a Calama. Hay otro yacimiento por ahí, que es el Glaciar Toki, que está más cerca de Calama, y el tema ahí es la licencia para operar, justamente. O sea, bueno, hay unos costos marginales ahí que el negocio todavía no flota, pero está al lado de Calama. Entonces, probablemente, con una minería subterránea que no se ve, sea más fácil obtener esa licencia para operar. No estoy diciendo que sea más fácil obtener un caso de negocio, sino que la licencia para operar, y a lo mejor me faltó mencionarlo, dentro de los aspectos legales, medioambientales, sociopolíticos, la licencia para operar, que hace algunos años atrás era el elemento más importante de los aspectos a considerar en la minería. Así que sí, totalmente aceptar tu comentario. ¿Ya? ¿Con más consultas? ¿No? Nos pasado un poquitito, pero yo creo que es bueno ver que es un ejemplo de la vida real, ¿ya? O sea, aplicado. Y aplicado a una compañía minera. Después le voy a mostrar el ejercicio aplicado desde el otro lado, cuando trabajaba en una empresa de ingeniería, y cómo lo presentamos nosotros como recomendación, ya a seguir para las siguientes etapas. ¿Se ocupa? Se ocupa. Yo lo he ocupado varias veces. Creo que genera un sustento bueno para poder seguir y tomar decisiones de cómo avanzar. Y no partir así a tonta y a loca a hacer la evaluación económica y el plan de un rajo y el plan de la subte que se me ocurre. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Vamos a un ratito más. Van a ver el detalle de cómo hacer la selección o el descarte de Nicolás. La otra semana, aprovechenla, y de esta a la otra semana volvemos el lunes en la tarde. ¿Ya? Profe, gracias. Ya. Ya, profe, muchas gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Muy bien. Muchas gracias por Muy bien. Profe, Chao, chao. gracias.